Ok, entonces ahora damos inicio formal ya a nuestra clase, a nuestra segunda clase del módulo de Políticas Públicas y Liderazgo. Bienvenidos a la clase. Un gusto estar conectada de nuevo con todos ustedes. En la clase pasada hablábamos, ¿no es cierto?, de las políticas públicas, para qué servían. Finalmente, las políticas públicas, en una definición muy simple, son cursos de acción que desarrolla el Estado o el gobierno para producir bienes públicos o para resolver problemas públicos o de la sociedad. Pero también hacia el final de la clase hablábamos que el éxito de las políticas públicas dependía en gran medida de la participación de la ciudadanía, de las comunidades, en su diseño, en su formulación, en su ejecución y en la evaluación de esta. Es decir, la política pública ya no es solo un tema de expertos que se instala y se define que es la forma para resolver problemas, sino que para que esta política pública que pretende resolver algo sea exitosa, necesita de la concurrencia de todos nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas. Ese fue un poco nuestro cierre de la clase anterior. Estuvimos también la semana pasada chateando con algunos que se conectaron y estuvimos un poco conversando sobre esto de cuál era el rol entonces de participación, cómo se podía participar para mejorar las políticas públicas, qué rol nos cabía como organización o como ciudadano. Fue un chat bien interesante y vimos que había muchos desafíos por delante y que por supuesto que tenemos mucho que hacer en esa línea. Es decir, somos una sociedad que, si bien ha crecido en su participación y demanda por mayor derecho a incidir en las políticas públicas, todavía por supuesto que falta muchísimo para que podamos decir con plenitud que son los ciudadanos y las ciudadanas los que van definiendo cómo mejorar sus entornos y cómo resolver sus necesidades, entendiendo por eso que para hacerlo se requiere de políticas públicas. Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar de la participación, porque dijimos que era fundamental para el éxito la participación de los ciudadanos y las ciudadanas, pero ¿qué es eso de la participación? ¿Y qué entendemos por participación? Hay definiciones académicas que siempre es bueno echar una mirada, no para que uno se las aprenda de memoria, yo nunca me las aprendo, pero es útil y ustedes la tienen en el documento, ¿no es cierto? Y un autor entonces dice que son las relaciones que se establecen entre distintos actores de la sociedad, pero también entre estos y el sistema estatal, o sea, el Estado y el sistema político. Entonces, la participación es lo que hacen los actores entre sí y cómo se relacionan con el Estado y con los sistemas políticos, para la construcción y la gestión de temas que les son comunes. Es decir, queremos mejorar la salud en nuestro país, entonces participamos entre nosotros, por ejemplo, los afectados de un determinado problema, con otros, pero además es cómo nos relacionamos entonces con el Estado, con los sistemas políticos, para ir resolviendo aquello que queremos. No nos vamos a quedar largamente en la definición de participación, pero claramente ustedes son todas personas de organizaciones sociales y por lo tanto yo creo que ejercen la participación en forma cotidiana, pero también sabemos que la participación también va a depender de los contextos históricos, políticos, etcétera, de una determinada sociedad. Entonces, la participación no es igual en todas partes, ni ha sido igual en todos los tiempos. Por supuesto que en las dictaduras no se propicia que participe la comunidad, porque la dictadura es justamente eso, es una autoridad que toma las decisiones y las impone. En las democracias participan los ciudadanos y antiguamente, diría yo, hace 20, 30 años atrás, la participación estaba dada por el voto. Yo voy a votar cada 4, cada 6 años y participo entonces en la decisión de quién va a gobernar. Pero una vez que los gobernantes estaban elegidos, eran las élites políticas y el Estado quien tomaba las decisiones. Sin embargo, hoy día el concepto de la democracia y por lo tanto de la participación se ha ampliado muchísimo más y hablamos de
Entonces, una participación ya no solo de ir a votar, por ejemplo, sino que de más permanente en los temas que nos interesan como sociedad. Y ahí, por supuesto, que tenemos distintos intereses y por lo tanto la gente, las personas, los ciudadanos, las ciudadanas se van agrupando de acuerdo a intereses o a problemas comunes. Los comités de vivienda se reúnen porque son gente que no tienen vivienda y necesitan acceder a una vivienda. Entonces, claro, hay gente que lo hace solo, postula, por ejemplo, individualmente, pero también mucha gente se ha dado cuenta que en la medida que se reúne con otros y que forma una entidad en que todos los que están ahí necesitan vivienda, claro, entonces adquieren mayor fuerza, tienen mayor capacidad de conseguir lo que quieren y por lo tanto se agrupan. Y esas personas entonces están participando para obtener o dar respuesta a una necesidad que tienen. El tema de la participación en Chile, existe hoy día una ley, que es la ley de participación ciudadana, que es la ley 20.500. Pero lo increíble es que es una ley que tiene un año y poco más, es del 2011. Es decir, recién el 2011, hace un año, Chile como país se da una ley que regule, que reconozca por un lado la participación y que la regule. No es que no existiera nada sobre participación, existen hace muchos años y ustedes deben conocer las leyes de junta de vecinos. Por ejemplo, los vecinos se agrupan por territorio. ¿Para qué? Para mejorar su sector, para tener mejor calidad de vida en su sector. Y los reúne y arman las juntas de vecinos. Y esa es una ley de la República bastante antigua. La junta de vecinos, acuérdense, los más viejitos, tiene su auge en los años 60 con la promoción popular. Están los centros madre, también son organizaciones que son de tipo comunitaria. Entonces se distingue en la ley de junta de vecinos las organizaciones territoriales y las organizaciones funcionales. Es decir, territorio, me reúno por territorio, por geografía. Los de este barrio hacemos una junta de vecinos y nos preocupamos de desarrollar nuestro territorio. Pero también las organizaciones funcionales. Seguramente muchas de las organizaciones en las que ustedes participan o lideran son organizaciones funcionales. Y existe hace muchos años una ley que regula las organizaciones funcionales, que son justamente agrupaciones de personas que se reúnen tras un fin, distinto que el territorial. Uno puede vivir en un lado de la comuna, otro en otra. Pero, por ejemplo, quieren hacer folclore. Entonces arman una agrupación folclórica. O bien tienen un grupo de salud. Entonces arman una agrupación de salud. Esas son las organizaciones funcionales. Bueno, pero sí que estas leyes sí son antiguas y regulaban de alguna manera la participación de los ciudadanos y ciudadanas en sus territorios o en sus intereses comunes como folclore y salud que acabo de mencionar. Pero la ley 20.500, que es esta ley de participación, es una ley más nueva, solamente de un año atrás, que mira la participación en una forma mucho más amplia, la releva como un hecho importante de la sociedad, la participación de los individuos, como que reconoce que hay una sociedad que participa de distintas formas y también regula y da lineamientos. Entonces es bien interesante que ustedes como organizaciones, no vamos a hacer una clase de la ley 20.500, vamos a decir algunas cosas, pero es bien interesante que ustedes como organizaciones sí la conozcan y después le dediquen un poquito de tiempo, porque también le podemos sacar partido, pues en la medida que tenemos información tomamos buenas decisiones y podemos hacer cosas. La ley establece que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para perseguir fines lícitos, dice la ley, por supuesto, no pueden ser ilícitos, y la afiliación a una organización es libre, personal y voluntaria. Nadie puede obligarlo a pertenecer a una organización. Además dice algo bien importante, que el Estado debe promover y apoyar las iniciativas de la sociedad civil y su participación. Es decir, no solo reconoce que hay participación, sino que le da un rol al Estado en el sentido de promover la participación y apoyar a aquellas organizaciones o personas que participan tras un objetivo que es común y que es de bien público.
Y define entonces, en esta ley 20.500, que es la ley de participación, un concepto que son las organizaciones de interés público. Porque siempre hablamos de las organizaciones sociales, por ejemplo, así como términos genéricos. Pero en esta ley se recoge un concepto nuevo que se llama organizaciones de interés público y que agrupa como concepto a todas las organizaciones que no tengan fines de lucro, no pueden ser empresas, ¿no es cierto? Y que la finalidad es promover, ¿no es cierto?, distintas materias de interés común: derechos humanos, medio ambiente, vivienda, acciones solidarias, etc. Es decir, reconoce que existen organizaciones de interés público. ¿Por qué de interés público? Porque se dedican a producir bienes públicos, es decir, a dar respuesta a necesidades, a mejorar la calidad de vida, a mejorar los entornos. Esas son las organizaciones de interés público. Y ahí cabe una gran gama de organizaciones. La Junta de Vecinos que hablábamos, las organizaciones funcionales, las corporaciones, las fundaciones. Por ejemplo, Savia, que hace este curso, es una fundación, ¿no es cierto? Y así reconoce también colegios profesionales, sindicatos, todos aquellos que se reúnen sin fines de lucro, que no tienen fines de lucro y que aportan para hacer un bien común, por lo menos a ese grupo. Entonces, esas se llaman en esta ley las organizaciones de interés público. Y lo interesante que estas organizaciones de interés público pueden recibir fondos públicos, ¿ya? Para realizar proyectos que sean de interés público también, a través de subsidios o subvenciones. Y en ese sentido es interesante conocer la ley porque existen las subvenciones municipales, que a lo mejor muchos de ustedes conocen, que como organización puede postular si la comuna tiene subvención para distintas organizaciones, pero esta ley que se dictó el año pasado, pero que su implementación tiene un proceso, define, por ejemplo, que va a haber un registro de organizaciones públicas de interés público, que las organizaciones para recibir fondos tienen que estar registradas en un cierto registro que va a llevar el registro civil. Es decir, hay varias tareas que ir cumpliendo. Yo no sé, a lo mejor alguna de las organizaciones acá ya participa o conoce con más detalle esta ley. Y también la ley, habíamos dicho, que le entrega al Estado el deber, ¿no es cierto?, de potenciar la participación, y por lo tanto se crea un fondo de fortalecimiento de las organizaciones de interés público. Este es un fondo al que se va a poder postular para desarrollar proyectos. Es decir, el Estado no solo tiene que hacer una declaración de que la participación es importante, sino que la ley le da la función de promoverla y apoyarla. Y el apoyo, una de las formas es la creación de este fondo, en que pueden postular entonces, se llama Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, y pueden postular las organizaciones. Es importante comentarles que esta ley establece que todos los municipios deben crear el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la comuna. Es una obligación que había que cumplir a fines del año pasado. Ese consejo era lo que reemplaza al antiguo CESCO. Es bien interesante porque el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil si bien no tiene atribuciones de decisión, sí tiene que reunirse varias veces al año y tiene facultades o sea, el alcalde y las autoridades de turno están obligados a consultarle sobre distintas materias un par de veces al año, y sobre todo en materia de presupuesto y de inversión. El Consejo de Organizaciones Sociales se forma con las distintas organizaciones. Por ejemplo, se dice ya, este consejo va a tener 22 personas, el número depende del número de habitantes de la comuna, así que no me lo sé de memoria para cada caso, pero es cosa de mirar la ley.
Entonces, supongamos una comuna que van a ser 22 consejeros. Entonces, ¿cómo se van a formar? Ok, el consejo municipal y el alcalde definen cuántos tipos de organizaciones o qué número va a estar representada. Por ejemplo, van a decir ya, si son 20, vamos a decir que 6 representen a juntas de vecinos, que otras 6 representen a organizaciones funcionales. Vamos en 12 ya, que otras 4 representen a organizaciones de interés público como fundaciones o corporaciones, y otras 4, supongamos que llegamos al número, van a ser representantes de sindicatos y de gremios existentes en la comuna. Entonces, para elegir esos representantes, esos 6 de la Junta de Vecinos, o 6 de organizaciones funcionales, o 4 de los sindicatos, todas las organizaciones de la comuna que tienen personalidad jurídica vigente tienen que reunirse y votar y definir quiénes van a representarlos en ese consejo. El consejo dura 2 años se constituye y dura 2 años y tiene que establecer esta relación con el alcalde en que el alcalde los consulta. Ellos tienen que conocer materias municipales y, muy importantemente, tienen que informar a sus bases. Por ejemplo, los 6 representantes de Junta de Vecinos tendrán que informar de todo a toda la Junta de Vecinos de la comuna, no solo a las 6 a las que ellos pertenecen. No sé si se entiende. Es bien interesante, no es un consejo que tome decisiones o que tenga una labor más de decisión, que quizás es hacia lo que hay que avanzar, pero es un avance respecto a lo que había, al sesco, que la verdad que era yo diría sin atribuciones, y que prácticamente los sescos en las comunas no funcionaban y era bien letra muerta. Ahora, es interesante para ustedes como organizaciones conocer de esto y por supuesto estar insertos, pues. Es decir, ver cómo mi organización puede participar. Si no estuvo en la constitución del consejo, bueno, pero ¿cómo nos podemos informar de qué es lo que está haciendo ese consejo de las organizaciones civiles de mi comuna? ¿Cómo podemos nosotros también que nos conozcan, que el consejo sepa de la existencia de esta organización, etcétera? Entonces ahí hay una instancia importante con la cual tomar contacto y que tiene que ver, y a lo mejor si no estamos ahora en el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna, a lo mejor sí es importante que nos propongamos que en la próxima elecciones sí queremos estar, porque por ejemplo yo sé que todas ustedes son organizaciones que trabajan con el VIH, con el tema del VIH de distintas perspectivas. Entonces esa puede ser incluso una estrategia común de decir, bueno, nos va a interesar que en los distintos consejos de las organizaciones civiles de las comunas estén representadas organizaciones cuya temática o cuyo tema de interés sea, por ejemplo, el VIH. Entonces, desde ahí se elaboran, ¿no es cierto?, estrategias para llegar a eso. Me estoy saltando a otra parte de la clase, pero estoy un poco desordenado hoy día, disculpen. Entonces, básicamente, esa es lo que la ley dice, y tiene, yo diría, unos ejes estratégicos, ¿no es cierto?, que es fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, promover y orientar las acciones de participación ciudadana, mejorar y fortalecer los canales y espacios de información y de opinión, y promover el control ciudadano. Esos son como los ejes estratégicos de la ley, lo que pretende abordar. Pero para eso tiene que tener instrumentos. ¿Se acuerdan que también en políticas públicas hablábamos que las políticas se implementaban a través de programas y instrumentos específicos? Entonces, algunos de sus instrumentos para la participación son las cuentas públicas participativas. No sé si les ha tocado asistir en que varias instituciones hoy día hacen su cuenta pública, que es... La cuenta pública es informar sobre la gestión hecha durante el año, pero hoy día la hacen con la comunidad. Por ejemplo, el hospital invita a los ciudadanos a escuchar su cuenta pública. Carabineros invita a escuchar su cuenta pública. Eso a la gente le parece lo más normal, pero hace un par de años nomás atrás era impensable. Por lo tanto, el tema de las cuentas públicas participativas. Los consejos de la sociedad civil, que es lo que le expliqué largamente como el consejo de las organizaciones de la sociedad civil en los municipios,
pero también que están en el fondo representan organizaciones relevantes de cada comuna. Las consultas ciudadanas son otro instrumento súper importante para la participación de la comunidad en la toma de decisiones. Y otra ley que tiene mucho que ver, otro instrumento con el promover el control ciudadano, que es decir, que la mejor contraloría es la ciudadanía. La ciudadanía es la que puede fiscalizar y controlar que los bienes públicos y todos sean bien usados. Y entonces se creó también una ley que es bastante nueva, que es la ley de transparencia, que me imagino que también la han escuchado, que es bien interesante conocerla porque permite a cualquier ciudadano, no solo organización, preguntar a la autoridad temas que sean públicos. Es decir, lo que la ley de transparencia define es que la información es un bien público. Es decir, lo que hace un determinado ministerio, municipio, consultorio, etcétera, es público. Toda la información es pública, desde los sueldos de los funcionarios. Y ustedes habrán visto, cada organismo del Estado está obligado a tener una página de transparencia, que es lo que se llama la transparencia activa, pasiva, pero también la institución está obligada a contestar cuando un ciudadano hace cualquier consulta que tenga que ver con el quehacer de esa entidad. Es decir, si yo pregunto al consultorio cuántas píldoras al día después han entregado entre tal fecha y tal fecha, ya que toda esa información es pública y por lo tanto la tiene que entregar. Lo único que se reserva, por supuesto, son las identidades de las personas. Uno no puede preguntar en el sistema de salud la ficha de tanto, cosas así, pero sí la gestión de la entidad. Entonces, esta ley de transparencia y la ley de participación son dos instrumentos que se relacionan, que son los dos bastante nuevos, y que son instrumentos para finalmente perfeccionar la democracia y el rol de la ciudadanía en nuestras democracias. Si hasta ahí estamos más o menos claros, vamos a avanzar entonces en otro tema que enunciamos en la clase pasada, porque dijimos participación y liderazgo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de los liderazgos? ¿Qué tiene que ver la participación con el líder o con liderar? En términos muy simples, liderazgo social, ¿no es cierto? Es el arte, dicen, de dirigir un grupo de personas o comunidad hacia el logro de objetivos, ¿no es cierto? Alguien que es capaz de organizar para conseguir ciertos objetivos. El líder social, dice, es quien, aprovechando su capacidad de liderazgo, participa en la vida de las comunidades para contribuir a mejorar la calidad de vida y crear un mundo más solidario. Es decir, el liderazgo o ejercer liderazgo no es algo propio de lo social. El líder puede estar en distintos ámbitos. Puede haber un líder empresarial también, ¿no es cierto?, que lidera a un grupo de una empresa para obtener objetivos, que en ese caso son empresariales, ¿no es cierto?, de lucro, qué sé yo. Se hace la distinción con el líder social porque él lidera para obtener resultados y proyectos de mejora de una comunidad. Sin embargo, yo creo que el tema del liderazgo, que se habla mucho, ¿no es cierto?, de cómo tienen que ser los líderes o cuáles son las características, etcétera. El liderazgo parte como por una decisión de querer liderar un tema. Por ejemplo, vemos que es necesario, voy a poner ejemplos muy concretos. Por ejemplo, las calles de mi barrio están todas malas y no las pavimentan. Entonces yo doy, perdonen, muchos ejemplos de barrio y todo, porque trabajo bastante en eso. Pero una posibilidad es decir, pucha, qué lata, reclamar, todos reclamamos y todo. Pero una opción distinta es decir, bueno, hagamos algo para resolver eso. ¿Qué tenemos que hacer?
a lo mejor lo que hay que hacer es una protesta en la calle, si no digo que haya que ir a pavimentarla. Pero el liderar tiene que ver con tomar la decisión de hacer algo para que algo ocurra. Es decir, por ejemplo, derecho de los pacientes. Nos tratan mal en los consultorios. Cada vez que vamos al consultorio nos tratan aquí, allá, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Alguien de repente dice, oye, pero ¿por qué no vamos y pedimos una hora con el director? Y le planteamos. Bueno, ese que hace eso ya está ejerciendo liderazgo. O sea, el ejercer liderazgo tiene que ver con promover una acción, una respuesta y comprometerse a ella. Es decir, no hace falta ser un gran experto ni un gran iluminado, sino que es alguien que en vez de decir, pucha, que mal nos tratan en el consultorio todo el rato, decir, bueno, hagamos algo para que eso cambie y hacerlo. Pidamos hora con el director, ir y pedirla, ya, hagamos una carta, hagamos esto. Surgen otros, pero es alguien que propone la idea y no después se va para la casa, sino que la ejecuta. El liderazgo tiene mucho que ver con eso y lo planteo porque es importante desde ahí entender que todos podemos ejercer liderazgo. No es que tenga que ser una persona especialísima o llena de condiciones muy relevantes. Cualquiera de nosotros puede ejercer liderazgo y de hecho lo ejerce cuando se decide a involucrarse en dar respuesta a situaciones que le afectan a él o a ella y a su entorno y a otro. Y toma la decisión entonces de hacer acciones en ese sentido. Vamos a volver un poquito en el tema de las organizaciones. Entonces, las organizaciones también pueden ejercer liderazgo. A veces participamos y hay una organización, ¿no es cierto?, que toma la iniciativa y que nos convoca a todos y uno dice, ya no es una persona, sino que esa organización es la que está llevando adelante las cosas y eso ejerce el liderazgo. Entonces el liderazgo se da en organizaciones y en personas, pero tiene que ver con el tomar acciones para dar respuesta. Las organizaciones sociales incluyen, o todas pueden ser súper diversas, porque hablábamos desde el centro de madre, la junta de vecinos, la organización de salud. Los que están en el curso son organizaciones que trabajan con el VIH desde distintas perspectivas. Y así tenemos organizaciones de gran diversidad, pero tienen algunas cosas que les son comunes. Uno, las organizaciones tienen acciones colectivas destinadas a un fin, que tiene que ver con un bien colectivo. La organización no hace acciones para el bien de una persona, y eso es común a cualquier organización, aunque a veces, por supuesto, me va a decir alguno de ustedes, eso se desnaturaliza y terminan las organizaciones haciendo algo para alguien. Pero no es la esencia de una organización, es decir, son acciones colectivas destinadas a producir bien colectivo. Son fundaciones y corporaciones también, y corporaciones de servicio que dan, por ejemplo, las fundaciones de beneficencia, de ayuda, etcétera, Hogar de Cristo, y así las distintas fundaciones y corporaciones. Y también las organizaciones para representar intereses sectoriales, como son los sindicatos, los colegios gremiales, etc. Y todas estas organizaciones que son diversas tienen en común que se organizan, poseen son una organización, poseen un nivel de institucionalidad de realidad, son privadas en el sentido que no son del Estado, no son agencias del Estado, no dependen del Estado, no tienen fines de lucro. Las organizaciones sociales no tienen fines de lucro, no pueden tenerlo. Tienen un gobierno propio, es decir, cada organización, para ser una organización, tiene que tener alguna forma de gobernarse a sí misma, distinta.
a veces eligen coordinadores, eligen presidente, secretario, tesorero, en fin, pero la organización tiene una forma de gobernarse y son voluntarias. ¿En qué sentido? Son voluntarias en el sentido que el pertenecer a una organización es voluntario. No, nadie puede estar obligado a pertenecer a una organización. Cuando decimos que es voluntario no quiere decir que alguien no pueda trabajar y recibir un salario por trabajar en una fundación, en una corporación o en una organización. Pero lo que sí, la afiliación a una organización, el pertenecer, es completamente voluntario y no puede ser obligado. También, y sobre todo en nuestra época, están las redes, ¿no es cierto? Hablamos de las redes virtuales. Son formas de asociarnos virtualmente, pertenecer a una comunidad en forma virtual. Y entonces nos ponemos de acuerdo y hacemos acciones, virtuales o no, respecto a algún tema que nos interese. Y estas redes pueden ser locales y también pueden ser regionales e internacionales. Yo puedo comunicarme en red con otras organizaciones que están lejísimos en otros países, en otras regiones, y que a lo mejor nunca los voy a ver concretamente, pero sí puedo estar trabajando con esas organizaciones en pos de un objetivo común. Por supuesto, todos hemos tenido esa experiencia de campañas en red, de Amnistía Internacional, por ejemplo, y todos escribimos y todo para que no vayan a seguir matando a las mujeres en México o en Afganistán, o otro tipo de programas ambientales, ¿no es cierto? Defendamos a las ballenas, y hay una gran red en distintas partes del mundo trabajando por ese objetivo común. Y esas son organizaciones virtuales, ¿no es cierto?, que también persiguen un fin común y que la gente se coordina y se organiza. Ahora, es importante que las organizaciones también, y es una forma cada vez más frecuente, trabajan en redes con otras organizaciones. No solo la red virtual de la que estábamos hablando, sino que una organización que trabaja por un tema, y es lo que le pasará a ustedes, ¿no es cierto?, que van conformando asociaciones, federaciones o simplemente redes de organizaciones que trabajan, por ejemplo, con el VIH. Y ya entonces no estoy solo en mi comuna como organización trabajando con un tema, sino que estoy conectado con otras organizaciones que están en distintas partes y que tienen un tema común. Eso da una enorme potencia. El trabajo en red es cada vez más necesario y más frecuente. La organización ya no es la organización sola en su lugar, es esa organización conectada con otras organizaciones. Podrán juntarse o no juntarse, usarán toda la tecnología que hoy día nos permite el mundo de esta época para estar conectados en forma fácil, pero el trabajo y las estrategias se van haciendo en forma común. Y eso es el trabajo en red, lo que decíamos hace un rato, por ejemplo, el decir, bueno, ¿qué tal si nos proponemos que en todos los consejos de las organizaciones de la sociedad civil, de las comunas, existan representantes de las organizaciones que trabajan con el VIH? Bueno, esa es una estrategia que se puede hacer en red con otras organizaciones, y eso es bien importante. Volviendo al tema del líder, decimos que un líder es algo más que un dirigente, ya que tiene como la capacidad de mantener cierta empatía con sus seguidores. Yo creo que ha ido cambiando, si bien ese es un concepto muy antiguo, que el líder tiene una cierta empatía, tiene una cierta característica especial, sin duda que sí, pero básicamente el liderazgo hoy en día es algo mucho más transversal, en el sentido que el liderazgo lo van ejerciendo, por ejemplo, en una organización, distintas personas. Alguien le toca asumir o define asumir algo y otros se van sumando. Y ya el liderazgo no es la persona iluminada
que se le ocurría absolutamente todo, y hacía y definía lo que se iba a hacer, y entonces era, bueno, los grandes líderes antiguos, no sé, pues estoy pensando en políticos, en Perón en Argentina o cosas de ese tipo, o la Evita Perón, que eran como que lo importante de la organización política en este caso era el líder que los representaba y que llevaba entonces a sus seguidores a un cierto fin. Hoy día las organizaciones y los liderazgos son mucho más horizontales, son más paritarios. Ya no espero el líder iluminado que va a venir a contarme y a decirme cómo tengo que hacer las cosas, sino que el liderazgo es más bien una decisión de tomar un tema, de hacerme cargo de él y hacerlo junto a otros. Y en eso cada uno va viendo cuáles son sus mejores competencias. ¿Se han dado cuenta que en las organizaciones siempre hay distintas habilidades? Hay gente que es súper buena y que son los mejores para hablar, y que cuando viene a lo mejor una entrevista o una audiencia con una autoridad del lugar, ese de la organización o esa son geniales, lo hacen estupendo y todo lo demás. Pero a lo mejor eso que lo hace tan bien no es tan bueno para preparar las reuniones, para dirigirlas. Entonces, no necesariamente ejerce todo el liderazgo, sino que el liderazgo se va ejerciendo compartidamente en la medida que entre la organización y los que dirigen se van haciendo cargo de lo que tienen que hacer y ven entre todos quién es el más competente para cada una de las cosas. Lo importante en el liderazgo es que cada uno asuma la parte que le corresponde. Yo digo que el liderazgo finalmente es como no hacerse el leso con los temas. El liderazgo tiene que ver con ser capaz de asumir y decir: yo quiero cambiar esta realidad y yo quiero cambiarla junto a otros, porque si no, no haría organización. Eso ya me potencia como un líder, y desde ahí, desde donde tengo que trabajar. Ahora, por supuesto que en la literatura existen muchas definiciones de líderes y las características, ¿no es cierto? Está el líder democrático, que es el que toma decisiones preguntándole a la audiencia, a las asambleas, etcétera. Está el autocrático, que cree que se las sabe todas y toma las decisiones solo, y que a veces lo que pasa con esos líderes es que son muy, muy buenos, muy brillantes, y toman decisiones interesantes y la gente los sigue. Pero de verdad cada vez más en retirada, porque tienen el problema que las cosas dependen de ellos. Si ellos no están, no funciona nada. Entonces, esos son como los líderes autocráticos, se dice, o personalistas. Qué complejo construir una organización en base a eso, porque esa persona que lideró, que armó la organización, por ejemplo, para los derechos de las personas que viven con VIH en mi región, en mi lugar, no está más, se acabó la organización. ¿Y dónde están los derechos? Entonces, ese es un liderazgo de poco interés, cada vez menos. Los liderazgos instalados son, ahora, las personas que tienen mucho carisma, que es distinto al liderazgo, carisma, encanto, que son capaces de llegar al otro, convencer, son muy importantes, pero ejercen una parte del liderazgo, algo. No todo tiene que estar en manos de ellos. Entonces, este liderazgo como autocrático o tan iluminado, bastante en retirada. Y también el permisivo liberal, que es el líder que al final le pregunta a todo el mundo, deja que todo el mundo haga lo que quiera, y al final no tiene ese liderazgo de organizar y de hacer que las cosas se concreten. Entonces también es un liderazgo poco interesante. Entonces, a estas alturas ya nadie discute si el líder nace o se hace. Antiguamente sí, era una discusión y todos decían es que no, para ser líder hay que nacer con características. Otros decían, no, en realidad los líderes, por supuesto que tiene que ver con la voluntad personal, con el querer, con la decisión de querer cambiar las cosas, y se hace y se va aprendiendo en el camino. Cada uno de nosotros que ejerce un rol en la sociedad tiene que ir aprendiendo. Si está en una organización, tiene que ir aprendiendo a hablar en público, por ejemplo. A lo mejor hay gente no le ha tocado hablar en público, tiene que aprenderlo. Son aprendizajes importantes. Hay que aprender a llevar las cuentas, que son bien fomes, pero también hay que aprenderlo.
Hay que aprender a mirar las leyes, la ley de participación y transparencia, en qué nos puede servir para nuestra organización. Leámosla, estudiémosla, pidámosle a alguien que venga a explicarnos. Tenemos que estar en aprendizaje. Entonces, dijimos que ya no se discute si el líder se hace o nace, claramente se hace, pero para eso hay una decisión de querer asumir una responsabilidad en algo que yo quiero que cambie, que sea para mejor. También tengo que tener una decisión de ir aprendiendo, de que no me sé todo, que necesito incorporar habilidades. A veces, pucha, soy súper buen líder en la organización, hago miles de cosas, pero no sé ni usar internet, po. Y hoy día no usar internet es como ser medio analfabeto. Entonces, es importante que un dirigente y un líder social, claro, se esté en internet, tenga correo, porque va a llegar un día que le van a decir, oye, ¿y cuál es tu correo para mandarte la información del municipio? O para que postules a un fondo. Entonces, el líder también tiene que saber que necesita... ¿cuánto qué? Perdón. 40. Ya. Que necesita aprender y ponerse en disposición. Y por supuesto, eso que va aprendiendo, dijimos, una voluntad de hacerlo, aprender, y esos aprendizajes compartirlos con otros, con los pares de la organización. Porque también nos puede pasar que de repente el dirigente o el líder empieza a aprender y lo empiezan a invitar a los seminarios y a los congresos y hace curso de internet y le toca viajar y finalmente sabe un montón de cosas, pero no las comparte, pues. Y los otros no aprenden, entonces empieza a producirse una brecha. Y entonces hablamos, ya volvimos como al líder antiguo, que si él no está, nada funciona, porque dice, no, hay que esperar que venga Pedrito, porque Pedro es el que sabe todo. Entonces, los aprendizajes también hay que compartirlos. Las personas como ustedes, que son dirigentes sociales, tienen que, creo yo, tomar la decisión de ser líderes. No os basta con ser dirigente, no os basta con ser miembro de la organización. Tengo que tomar la decisión de liderar los procesos de cambio en el ámbito que yo me he propuesto. Si es el tema del VIH, ¿qué es lo que queremos en esa línea? Y yo me hago cargo, y cuando digo yo, cada uno de ustedes tiene que hacerse el propósito de tomar esa decisión y decir, no esperar que lo hagan otros, tomar la decisión de hacer en lo que uno pueda. Eso, desde mi punto de vista, es el verdadero liderazgo. Tenemos harto que hacer. Tenemos que, yo diría que el desafío para las organizaciones sociales y para los líderes de organizaciones sociales es lo que ustedes están haciendo hoy día, capacitarse, adquirir habilidades, compartirlas con otros, informarse, saber lo que está pasando en el entorno. Si mi interés es trabajar en el tema del VIH, tengo que saber qué está pasando con ese tema en mi ciudad y en mi país y también en el mundo, no solo acá. Y para eso tengo que informarme, tener interés, aprender. Tengo que saber qué decisiones están tomando las autoridades del gobierno respecto a eso y tengo que tomar postura. Eso significa también conectarme con otros, con otras organizaciones en que podamos intercambiar, tomar definiciones, etc. Entonces, voluntad, aprendizaje, compartir los aprendizajes con otros, trabajar en redes con otras organizaciones porque sabemos que la red nos potencia y nos da fuerza. Y por supuesto, revisar algunas malas prácticas que muchas veces se incorporan y se instalan en las organizaciones sociales, como son sectarismo, exceso de competencia, no, que estos lo hacen súper mal, que nosotros somos los capos, nosotros lo hacemos bien, nosotros sabemos VIH, los otros no saben mucho, etc. Apuntar a fortalecer la solidaridad entre organizaciones pares, y la conversación entre organizaciones y los liderazgos. La importancia que es conversar con otros. A veces uno no sabe muy bien lo que hay que hacer o qué proyecto podemos hacer, pero cuando uno inicia conversaciones con otros,
se van produciendo espacios de creación en que permite que haya espacios en que se permite que haya creación y que podamos ponernos creativos y ir definiendo entonces qué es lo que podemos hacer. Así que hay que darle espacio al intercambio, a la conversación con otras organizaciones sociales. Básicamente, repasando y redondeando, no sé si tenemos tiempo, básicamente hablamos entonces de lo que era la participación. Primero, tomando políticas públicas, dijimos que las políticas públicas eran fundamental la participación de la ciudadanía en la formulación, ejecución y evaluación. Definimos lo que era participación, que es la relación que tienen los actores sociales entre sí y con el Estado y los sistemas políticos para conseguir, conseguir, ¿no es cierto?, objetivos que son comunes. Hablamos que en Chile existen desde hace poco, 1 año en un caso y 2 años en otro, instrumentos importantes para promover, potenciar y regular la participación, que son la ley de participación, la ley 20.500, que les sugiero de todas maneras que la miren, y la ley de transparencia, que también le da varios instrumentos a la ciudadanía y también es una recomendación. Y hablamos que las organizaciones podían ser muy diversas, las organizaciones civiles o de la sociedad civil o organizaciones sociales, pero que tienen en común que son organizaciones, reuniones de personas, ¿no es cierto?, que tienen un objetivo en común, que es un objetivo de bien común, que no tienen fines de lucro y que están organizados o se gobiernan de una cierta manera. Y también después hablamos del liderazgo y de la relación, ¿no es cierto?, de las organizaciones con el liderazgo y de los líderes al interior de la organización, y dijimos que ya han cambiado los tiempos en que el líder era una persona que tomaba todas las decisiones, un iluminado, excepcional, lleno de buenas ideas y de inteligencia, y que hoy día los liderazgos eran bastante más transversales, bastante más horizontales, y que tenía básicamente el liderazgo que ver con la voluntad, con la decisión de hacerme cargo de un problema o de una situación junto a otros que me acompañan, y que cada uno va ejerciendo liderazgo, en la medida del tipo de habilidades que tiene, y que además un líder tenía que prepararse, toda la organización tiene que prepararse en nuevas tecnologías, en saber qué es lo que pasa en su entorno, cuál es la situación política de su ciudad, de su país, de su región y del mundo, y conversar con otras organizaciones y con otros líderes, porque en esos procesos de conversación se produce conocimiento y la posibilidad de crear nuevas formas de respuesta. En definitiva, el líder no es un iluminado, sino que es alguien que se va construyendo junto con la organización, y el liderazgo lo ejercen muchos al interior de la organización. Creo que un tema que les interesa muchísimo es el del financiamiento a las organizaciones, que es un tema fundamental. Podemos poner a disposición también desde la Fundación después los distintos links de los fondos que existen, y también creo súper interesante que las organizaciones también hagan cosas autosustentables y que tengan la capacidad de financiarse en parte, que hagan actividades de recaudación, a eso me refiero. Nada más cerrar, decir que el tema por lo tanto, finalmente unimos lo que es política pública, ¿no es cierto?, con la participación de la ciudadanía, reforzar que en realidad la ciudadanía y nosotros, los ciudadanos, ustedes, cada una de nosotras y vosotros, tenemos como ciudadanos mucho que hacer. Las organizaciones tienen mucho que aportar, y hay que tomar la decisión de querer hacerlo y de ejercer los liderazgos que tenemos, los desafíos que tenemos. Eso es hacer liderazgo. Tomarse en serio el desafío y hacerlo. Y mejorar entonces la política pública desde la participación, y que en algunos casos puede ser directamente la presión, pero la participación de la ciudadanía en lo que el Estado hace.